¿Qué tal amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy en este su canal, les presentamos un video muy especial. Así es amigos, ya que les hablaremos ni más ni menos que de uno de los 13 barrios que territorialmente conforman el centro de Culiacán, los cuales surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Hablaremos nada menos que del mítico barrio de La Vaquita. Así que sin más preámbulo vamos al intro y al video. Empecemos por decir que es un barrio, y esto no es más que una subdivisión dentro de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. Es como una comunidad que se construyó e idealizó como alternativa a los comportamientos generales de la ciudad o pueblo, incluso muchas veces sus características son opuestas, aunque forme parte de esa ciudad. Pero es la parte oculta, y su desvelamiento pone en evidencia la fragmentación social de la ciudad y sus desigualdades tanto sociales como en salud. No hay barrio pobre sin barrio rico, es decir, el barrio es el indicador del sistema social y económico urbano y del grado de reparto del poder y del saber. El barrio es la periferia de la ciudad y su unidad territorial mínima significativa, aunque a veces podamos identificar otras menores tales como las barriadas, las colonias y los arrabales. El primer barrio de que se tiene memoria en Culiacán es el icónico barrio de La Vaquita, el cual se sitúa en el extremo poniente del centro histórico de la ciudad. Limita al norte con la calle Rafael Buelna, al sur con la calle Mariano Escobedo, al oriente con la avenida General Nicolás Bravo y por último, al poniente con el andador lateral izquierdo. Al principio estaba fuera de la ciudad, la cual terminaba en la calle Nicolás Bravo, y ahí no era más que una humilde ranchería, con unos establos y 2 o 3 casuchas de capuchín, y unos espacios un tanto rústicos en el que algunos descendientes nativos jugaban el juego del ulama. Un poco más allá, más o menos a la altura de donde está el Puente Negro, había unas ladrilleras, propiedad de don Teclo Osuna. Ya que toda la actividad de la ciudad se daba entre los límites de esta, es decir, entre la calle Bravo y la Barranca, dándose el mayor bullicio en torno al Palacio de Gobierno y la Catedral. Esa ranchería pasó añales ignorada y sin cambio alguno. Sus habitantes convivían entre ellos al grado de que sus viviendas permanecían la mayor parte del tiempo con puertas y ventanas abiertas, sin que existiera el menor problema, pues en todos, además de la buena vecindad y respeto, había el sentido de pertenencia y de identidad en torno al lugar. El despegue o crecimiento de La Vaquita inició cuando en 1895 Luis F. Molina construyó la Plazuela Rosales, la cual significó toda una revolución en el ámbito social y cultural de Culiacán, pues ésta se convirtió en el paseo favorito, no solo de los enamorados, sino de toda la ciudad, ya que en ella, además de admirar el hermoso y fragante jardín, se podían pasar algunas tardes de lujo escuchando en vivo los conciertos musicales que les proporcionaba don Ángel Viderique, con su banda de los Azulitos. Cosa que jamás se había dado en la ciudad, al menos no en espacios públicos, ya que la música como tal en aquellos tiempos, era un privilegio del que solo podían gozar los ricos y los asistentes a los eventos oficiales, que generalmente eran los mismos, ya que el poder recaía en unos cuantos de esos mismos potentados, y el hecho de que ahora toda la población pudiera gozar los jueves y sábados de ese privilegio musical no se iba a desaprovechar. Por ello era que cuando los Azulitos iban a tocar, los primeros que llegaban eran los de La Vaquita, incluso los esperaban y acompañaban su marcha desde la misma puerta del cuartel, el cual se ubicaba en la Escuela Industrial Militar, hoy Centro de Idiomas de la UAS. Ahora bien, el verdadero arranque de La Vaquita, primero como arrabal y luego como barrio, fue con el carnaval, ya que después de la construcción de la Plazuela Rosales,
El desfile del carnaval se llevaba a cabo de oriente a poniente por la calle Rosales, a partir de la Mariano Martínez de Castro, hoy Álvaro Obregón, hasta la del Niño Perdido, hoy Morelos. Se extendió hasta la calle de la Cruz, que hoy es la Riva Palacio, ahí giraba a la izquierda y se regresaba por la calle del Comercio, hoy Ángel Flores. Hasta entonces en el carnaval solo participaban contingentes de gremios, estudiantes del Colegio Nacional Rosales, clubes y grandes comercios. Los habitantes de La Vaquita, cuya gente era animosa, entusiasta y trabajadora, con la algarabía de la cercanía del desfile, se organizaron y empezaron a participar en él, como barrio, y poco después, otros sectores de la ciudad también se organizaron como barrios para participar en tal evento que por muchísimos años fue el más importante de la ciudad. Bueno, pues con el carnaval se desbordaba la alegría. Por toda la ciudad había música y fiesta, y La Vaquita no era la excepción. Al contrario, ahí se extendía la alegría en forma infinita, pues terminaba el carnaval con sus excesos para entrar en la etapa de constricción que significaba la cercanía de la Semana Santa, pero en La Vaquita no. Ahí la seguían. Si bien es cierto que durante el día el lugar seguía con su función de establos, al caer la tarde se veía con una gran afluencia de visitantes, algunos de los cuales se hicieron cotidianos, por lo que pronto se abrieron algunos locales improvisados y de mala muerte que ofertaban música, juego, mujeres y vino. Locales en los que no faltaban ni la alegría ni las reyertas. En charlas que tuve con personajes que conocieron a dicho barrio, tales como don Felipe Ayala y Jesús Mazo Nájar, me platicaban coincidiendo ambos, en que si había un lugar donde la alegría y la fiesta se viviera noche y día en Culiacán, ese lugar era La Vaquita, y por consiguiente pronto se vio de delincuentes convirtiendo al lugar en uno de los sitios más conflictivos. Lugar por cierto del que era originario Hipólito Quintero, de oficio talabartero en Nabolato y quien fuera uno de los primeros en la ciudad en vender de esa hierbita verde, así como comerciar con sus semillas promoviendo también su siembra y cultivo. Hay quienes afirman que el nombre de La Vaquita se debió a un prostíbulo que le daba alegría al lugar. Sin embargo, Mazo Nájar me aclaró que él, que nació a 2 cuadras de ahí y era un visitante frecuente, que es mucho más probable que el nombre se deba a los establos de ordeña que ahí se encontraban. En lo que sí hizo énfasis es en que ese era y con mucho, el barrio más alegre de Culiacán, debido principalmente a sus constantes bailes, pues ahí, todo era un pretexto para festejar. Día y noche sus habitantes se la pasaban en el alcohol. Otra cosa que me afirmó Jesús Mazo fue que la mayoría de las reinas del carnaval eran de ahí, debido a la hermosura y alegría que caracterizaba a las mujeres del lugar. Lo que sí es cierto, de acuerdo a lo escrito en los libros Carlos Filio y Francisco Verdugo Falques, es que en todos los carnavales participaban, distinguiéndose siempre por ser, junto con los de El Coloso, otro barrio emblemático de la ciudad, del cual por cierto ya pusimos su video hace tiempo, por ser los contingentes más alegres, pero también los más broncudos, pues por lo general acababan en verdaderas batallas campales. Pero no todo lo de La Vaquita es negativo, también tiene cosas buenas, históricas y memorables, pues ya habíamos explicado que ahí se jugaba al ulama tanto de brazo como de cadera, y bueno, pues fue ahí, precisamente ahí, en los campos de La Vaquita, en donde nació el deporte culichi por excelencia, me refiero al béisbol, verán. Resulta que importado desde Gringolandia el béisbol llegó a Culichi para quedarse y mandar casi de inmediato a segundo grado, si no es que, al banquillo, al frontón, que era prácticamente lo único que en ese entonces se jugaba en la ciudad, aunque ya aclaramos que también se jugaba el ulama o ulama, la raza lo escribe de las dos maneras. Pero eso era más bien un juego indígena de carácter rural. Lo fuerte en Culiacán había sido el frontón o rebote, con su cancha ahí, por la calle Zaragoza pasando la Morelos, y este fue desplazado de inmediato por el béisbol, cuando, en 1906 este llegó junto con los güeros, que venían a construir el ferrocarril Sud-Pacífico, así es, ellos, los güeros, en su tiempo libre se ponían a jugar al béisbol ahí en los campos de La Vaquita, y uno de los primeros en acercarse, para aprenderlo y jugarlo hasta hartarse fue el Capi Cisneros, al que precisamente por su pasión por este deporte se le puso el sobrenombre de El Capi.
De ahí de la vaquita surgió también el escritor Roberto Hernández Rodríguez, un hombre de probada cultura que incursionó en la docencia y dominó las disciplinas filosóficas y literarias. Así es, Roberto Hernández, nativo de la vaquita, fue todo un intelectual que destacó y dejó huella en el campo de la educación, la cultura, el periodismo, el teatro y la narrativa. Ya hablaremos después un poco más de él. Bueno, pues él ahí nació, al igual que otras muchas familias representativas de Culiacán, que hoy recuerdan, sobre todo los más viejos, que este antiguo barrio fue uno de los pulmones de la ciudad. En fin, me dijo Mazo que todo eso acabó cuando Mario Ramos Rojo, siendo el presidente municipal, fraccionó y vendió los campos de juego lotificándolos para la construcción de viviendas, y con ello, prácticamente terminó con la tradición. Actualmente ahí se mezcla el uso de vivienda familiar con el comercial, aunque algunos usos de estos últimos no son recomendables, como talleres automotrices, que requieren de más control para no afectar el entorno residencial. El aislamiento de la estructura vial de la ciudad hace que todavía no sea un barrio con excesivo tráfico vehicular. Esto, más el aporte de la isla de Oravai y la plazuela Rosales como zonas recreativas familiares, le facilitan a este barrio propiedades muy favorables para el uso habitacional, ya que a pesar de la vorágine de cambios permanece con cierto sosiego. La Vaquita, nombre que ya solo se usa como un punto de referencia geográfica, sigue siendo uno de los barrios con mayor dinámica habitacional en el centro histórico, donde todavía se aprecia un ambiente nocturno tranquilo. Y por último, en el 2017 el espacio que fuera dicho barrio se llenó de colores y de historias prehispánicas, leyendas y pasajes familiares, que quedaron plasmadas en muros de paredes y bardas por el colectivo Tomate, conformado por 21 artistas, durante 3 semanas, en las que se le dio el nombre de Ciudad Mural.